Este, conti- Continuando con esta convocatoria, en esta oportunidad, a través de Ediciones de Estudio de Soporte de Actividades, presentará un webinar sobre qué es el Activities 101, lo cual será llevado a cabo por estudiante de medicina de la UPC, Sebastián Alcalde Ochoa, actual BPA de Infinisa UPC, asistente de oportunidades externas de BPA Infinisa Perú y Paz, asistente de monitoreo de redes de SCOF, Infinisa UPC. Le recordamos que al final de la ponencia habrá un espacio para que puedan hacer sus preguntas necesarias. Esperemos que eso pueda ser de su agrado. A ver, Sebastián, si puedes iniciar con esta ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Bueno, chicos y chicas, mucho gusto. Mi nombre es Sebastián Alcalde. Ya me hizo una buena presentación e introducción a mi persona. Básicamente soy asistente de oportunidades externas dentro del equipo nacional de vicepresidencia de actividades y cumplo unos cargos a nivel local también, como PPA local. Y bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que viene a ser actividades 101. Voy a presentar toda la pantalla para que podamos iniciar. De acuerdo. Entonces, en esta oportunidad sí me gustaría mencionar también de que si presentan alguna duda, alguna inquietud sobre el tema de actividades, pueden hacerla por el chat, pueden levantar su manito ordenadamente para poder resolverla. No hay ningún roche, ningún problema, pueden hacer de manera interna para todos, así que siempre estén abiertos para que puedan ustedes compartir sus preguntas para todos y todas, ¿no? Perfecto, entonces comenzamos con lo que viene a ser Activities 101. Entonces, para dar una introducción a lo que viene a ser Activities 101, vamos a ver acerca de la federación. Nuestra federación como IFMCA, FIMSA, como lo conocemos muchos en español, viene a ser nuestra Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina. Entonces, esa introducción me gustaría darla con el fin de que ustedes conozcan de que verdaderamente somos una federación que promueve la salud mediante las capacitaciones, enseñanza a los estudiantes de medicina y ellos mismos para que nosotros como estudiantes de medicina podamos promover también la salud de diferentes maneras, ¿no? Con el fin de generar mayor conocimiento, mayores capacidades sobre la población general o nosotros mismos inclusive, ¿no? Entonces, eso viene a ser la función principal, la misión en cuanto a FINSA para poder generar actividades y combatir unas problemáticas en el tema de la salud. El equipo nacional viene a ser conformado por 5 personas. Tenemos a Mabel Ríos como nuestra vicepresidencia de actividades a nivel nacional y ella presenta 4 asistentes, que son personas, que es Sebastián Alcalde, como oportunidades externas, Alejandro que viene a ser desarrollo interno, Andrés que viene a ser medición de impacto y Casey de gestión documentaria. Cada uno de nosotros cumplimos una función específica en base a nuestro nombre como asistentes, como aquí justamente menciona. Mi persona, como parte de oportunidades externas, es básicamente la función de llevar todo lo que viene a ser externo a ustedes y a ustedes a lo externo. Esa viene a ser la función principal de mi persona en resumen. Así que en esta presentación Activities 101 quisiera presentarles como una introducción al mundo de actividades en qué consiste, qué son actividades dentro de FINSA, ¿no? Justamente quisiera la aclaración de que este webinar viene a ser básicamente en actividades que se trabajan dentro de nuestra federación, ¿no? El concepto de actividad puede variar en diferentes sociedades, organizaciones, entidades, pero vamos a ver netamente con el equipo de nuestra federación. Así que la agenda del día de hoy consiste en lo siguiente: ¿qué es una actividad? ¿Qué temas para una actividad puedo abordar? ¿Cuáles son las fases de una actividad? Los tipos de actividad. Las actividades de FIMSA Perú, ¿qué son? ¿Qué vienen a ser los programas de FIMSA? ¿Y cuáles son los 10 consejos para una creatividad? O crear una actividad que usualmente una Activities 101 nosotros los damos como equipo nacional o local. Y las herramientas finales para que ustedes puedan tener toda la bibliografía, todos los links necesarios a poder trabajar dentro de sus actividades que ustedes nos van a proponer. Entonces, eso viene a ser la bibliografía principal, viene a ser From Idea to Impact, Evaluation Manual, IFMCA Programs Toolkit. Eso viene a ser 3 bibliografías principales en las cuales ustedes pueden proponer actividades. En verdad viene a ser muy importante, muy completo, y el manual básico de actividad que ustedes conocen que es a nivel nacional, propuesto el año pasado y en este año actualizado, viene a ser básicamente una versión en español de From Idea to Impact con algunas modificaciones y con algunos puntos adicionales. Pero viene a ser básicamente una traducción que eso beneficiaría a muchas personas porque estos manuales, estos documentos, mejor dicho, están escritos en inglés. Entonces, hay algunas personas que se dificulta aún el tema en inglés. Tenemos el manual básico de actividades propuesto a nivel nacional. Entonces, ¿qué es una actividad? Muchas personas ya conocen el término de una actividad, un concepto, pero es una definición no clara, pero un concepto sí, una idea de lo que viene a ser una actividad. En IFINSA lo resumimos como 2 conceptos a que justamente lo quiero brindar para que puedan ustedes complementar la idea. Y es importante proponer qué viene a ser una actividad, porque en base a ello nosotros vamos a poder trabajar en diferentes áreas y proponer una actividad.
Entonces, ¿quieren hacer la definición? Un conjunto único de intervenciones planificadas, diseñadas e implementadas para poder lograr ciertos objetivos específicos. Esto se complementa con que sea un conjunto de acciones efectuadas y dirigidas a causar un impacto medible en una población determinada. Detrás de todo ello hay un plan estratégico con recursos limitados, con un correcto manejo de tiempo y una metodología adecuada. Entonces, esto viene a ser de Manuel Manuel y Manuel Psicoactividad y Pinsapel. Entonces, una actividad en realidad viene a ser, como menciona aquí, un conjunto de acciones que se hacen con el fin de generar un impacto medible y preferiblemente positivo, justamente es la idea de generar un cambio positivo sobre una población determinada. Dentro de nuestro mundo existen muchas problemáticas, muchos dilemas, muchas controversias. Entonces, frente a esos temas, ¿cómo nosotros proponemos actividades, soluciones para poder resolverlos? O inclusive mejorar, no solamente resolverlos, pero mejorar el estado de este problema. Entonces, las actividades vienen a ser un medio para poder proponer soluciones a problemas identificados. Viene a ser básicamente ello. ¿Qué temas puedo abordar en una actividad? Entonces, ustedes ya deben conocer los comités permanentes. Ustedes conocen lo que viene a ser SCOMI, SCOF, SCORA, SCORP, SCORI y SCOPI. Entonces, cada uno de esos comités permanentes son diferentes áreas, comités en las cuales reúne diferentes tipos de personas que se enfocan en temas, diversos temas, dentro del área de la salud. Entonces, IFINSA lo organizó de esa manera para poder centrarnos en diferentes temas, aglomerarlos, agruparlos en esos temas en comités permanentes. SCOMI viene a ser básicamente educación médica, de la capacidad, conocimiento, habilidades a los estudiantes de medicina sobre netamente medicina o en la parte de salud. SCOF viene a ser la salud pública, determinado en comunidades, en países o regiones limitadas para que pueda abordar todos esos temas de problemas de salud pública. SCORE en la parte de VIH, SIDA, métodos anticonceptivos, la salud materna, todo lo que viene a ser los derechos reproductivos y sexuales de las personas. SCORP, las alianzas, la paz, la construcción de la paz y la prevención de los desastres con los primeros auxilios. SCORE, la parte de investigación, el área donde puede trabajar con muchos comités permanentes, pero con el área de investigación. Y SCOPE, la parte de intercambios profesionales, pero también el tema de la salud global. Entonces, entonces, ustedes pueden tener diferentes actividades propuestas. Y esas actividades ustedes que proponen puede permitir aglomerar, juntar, aunar diferentes comités permanentes para poder trabajarlos juntos. Y todo ello tiene una finalidad de promover la salud o promover la enseñanza para poder mejorar la salud de las personas, ya sea directamente o indirectamente. Entonces, ustedes pueden proponer diferentes actividades que trabajan con comités permanentes sobre educación médica, juntos COF, juntos CORA, juntos CORP, etc. Ustedes pueden juntarlos para poder proponer actividades sobre ese tema enfocados a la salud. La fase es una actividad. Ustedes deben conocer que existen las tres fases de una actividad. ¿Qué consiste esto? Una parte de planificación, seguimiento y evaluación. Seguimiento normalmente lo colocan como sinónimo monitoreo. Seguimiento o monitoreo, no hay ningún problema con utilizar las dos palabras. ¿Qué consiste? La parte de planificación. Consiste en que ustedes ya netamente planifican la actividad, de qué modo. Colocan objetivos, indicadores, metas, una finalidad de actividad, cómo lo voy a realizar, la metodología, los recursos, etc. El seguimiento es cuando ya se hace la actividad y se continúa en el tiempo, se monitoriza, se ve que todo se está cumpliendo, que los recursos que son limitados se están utilizando por los autores o facilitadores de la actividad. Y finalmente la evaluación, con el fin de ver si realmente mi actividad ha sido efectiva. La evaluación es para ver el impacto de mi actividad, el cambio de mi actividad de la sociedad, la población que yo hice en mi actividad, que pasó desde antes y después de la actividad. ¿Hubo impacto positivo, neutro o negativo? Entonces buscamos siempre positivo y de qué manera. ¿Ha sido mucho el cambio? ¿Ha sido muy poco? ¿Ha sido bastante? ¿Ha sido extraordinario? Entonces la evaluación nos permite ver cómo ha sido la efectividad de mi actividad. Pero en realidad esa fase de una actividad no viene a ser de manera lineal, viene a ser un círculo, viene a ser todo un ciclo, que consiste en que comenzamos con la planificación, seguimiento y evaluación. ¿Qué significa esto? De que ustedes van a poder planificar una actividad, mantenerle un seguimiento y también una evaluación, pero después de evaluación que ustedes van a ver la efectividad de la actividad, puede ser que ustedes pueden mejorar algunos aspectos, algunos puntos, pueden cambiarlos, pueden pulirlos. Entonces, esto nos realiza nuevamente la planificación para que esos puntos, esos agujeros que aún quedaron, puedan taparse con algunas propuestas de cambiar su actividad, de modificarlo, de mejorarla.
Entonces, por eso es un ciclo, porque continuamente está en un feedback, una retroalimentación progresiva, continua, en la cual ayuda a mejorar su actividad. Por eso es un ciclo, una fase de una actividad que son tres: planificación, seguimiento y evaluación. Nunca lo olviden. Parte de su pregunta de pretest. Tipos de una actividad. Ahora sí pasamos a los tipos. Algunos conocen unos tipos de actividades. A ver, leo en el chat. Me pueden escribir por interno. Para todos, para todas. Tipos de actividades. ¿Qué conocen ustedes como tipos de actividades dentro de esta federación? Ahora los voy a leer. Tipos de actividades, tipos de actividades. Pueden escribir por interno sin ningún roche. Ustedes ya han escuchado como capacity building. Muy bien, Sandy. Es un tipo de actividad. La parte de construcción de capacidades, o en inglés capacity building. Gracias, Sandy. ¿Alguna otra persona quiere proponer otro tipo de actividad? O Sandy, también tú también puedes proponer otro. Advocacy también es otro tipo de actividad. Muy bien, Sandy. Sandy sí ha repasado. ¿XD? No, XD. Sí, XD también. Muy bien, perfecto. Entonces, Sandy nos ha aportado dos tipos de actividades: capacity building y advocacy. Entonces, vamos a hablar acerca de ellos. Son 6 tipos de actividades, nunca lo olviden. Son 6 tipos de actividades que manejamos dentro de nuestra federación. Capacity building, o en español, construcción de capacidades. Educación, que puede ser subtipos como esquema de proyectos, que hace lo mismo. Evento y las conferencias. Y campaign, justamente queda bien campaign también. Advocacy, que viene a ser el tercer tipo de actividad. Campaign es el cuarto. Siguiente es manejo por terceros, que viene a ser fundraising y trabajo operativo como subtipos. Y el otro tipo de actividad es investigación. Entonces, aquí en diferentes puntos existen los que son los tipos y los subtipos. Son 6 tipos y cada uno de ellos, algunos presentan unos subtipos. Entonces, la capacity building viene a ser básicamente a una actividad que propone realizarla con el fin de aumentar las habilidades, capacidades de los estudiantes de medicina u otra población. Son habilidades principalmente, más práctico que teórico. La parte de educación viene a ser casi netamente teórico, viene a ser aumentar el conocimiento sobre un tema específico. Esquema proyecto, que viene a ser como lo toca como sinónimos muchas veces, viene a ser algo mucho más detallado, algo mucho más explícito, donde menciona metodología, cómo se va a realizar, por eso justamente mencionan como proyecto. El evento está relacionado con un día conmemorativo y las conferencias es una serie de charlas, webinars, etcétera, donde van a abordar un tema en específico. Advocacy viene a ser un tipo de actividad que intenta influenciar sobre personas tomadoras de decisiones, ya sea, por ejemplo, en una comunidad, una población, un área. ¿Quiénes son personas que van a tomar decisiones sobre esa comunidad, sobre esa área, sobre esa población? ¿Cómo puede influenciar? Actividades que influencian sobre estas personas, entidades, organizaciones, etc. Campaign viene a ser una combinación de educación con advocacy. Eso no significa que campaign o que es campaña, pero no es lo mismo con intervenciones comunitarias. Lo que nosotros hacemos, por ejemplo, visitas domiciliarias, por ejemplo, con las puertas de las casas, decía, por ejemplo, un pequeño taller, eso no viene a ser campaign, eso no son campañas. Ello viene a ser un tipo de actividad sobre intervenciones comunitarias, sobre educación a la población, porque es promoción de salud, pero no viene a ser campaign. Campaign es una combinación de educación, pero también que influenciamos sobre personas tomadoras de decisiones. El manejo por terceros, que viene a ser otro tipo de actividad, abarca la parte de fundraising y trabajo operativo. Fundraising es recolección de fondos, de dinero, con el fin de abarcar un objetivo principal. Solamente hay una necesidad en la población de tener, no sé, abarrotes o tal vez algunos instrumentos que son necesarios para su salud, etc. Entonces es una recolección de fondos para poder dárselos a esa población. Trabajo operativo es la parte toda la administrativa, todo lo que manejamos en IFINSA. Y la investigación viene a ser recolección de data con el fin de generar información y finalmente conocimiento. Eso viene a ser los 6 tipos de actividades con algunos con sus subtipos y es bien importante que ustedes los conozcan. Aquí los dejo. Ya, pasamos. Actividades IFINSA Perú. Las actividades IFINSA Perú no es lo mismo que actividades de IFINSA Perú. Vienen a ser 2 términos distintos en los cuales se utilizan normalmente y se confunden. Actividades de IFINSA Perú viene a ser lo siguiente. Eso viene a ser básicamente experiencia. No hay algo escrito, lo que viene a ser actividades de IFINSA Perú, pero les menciono como experiencia que viene a ser como un concepto más no como una definición. Son actividades que forman oficialmente parte de nuestra ENMO IFINSA Perú. Eso quiere decir que ya son parte ya oficialmente, ya son
netamente como grupo de FINSA Perú. Además de esto, puede reunir diferentes tipos de actividades. Puede reunir, por ejemplo, educación con capacity building, puede reunir campaña con investigación, etcétera, como ustedes desean reunirlo. Pero además es importante reconocer que cuenta con un documento de postulación de por medio y reconoce la autoría de las personas que lo han creado. Esto viene a ser una actividad de IFINSA Perú. Las actividades de IFINSA Perú son actividades que se proponen por el equipo nacional, por el equipo de, por ejemplo, SCORA, SCOF, o el equipo de las vicepresidencias a nivel nacional. Eso viene a ser actividades de IFINSA Perú. Pero las actividades IFINSA Perú, así como término, concretamente, son actividades que forman parte de oficialmente de nuestra MO, que ustedes mismos pueden proponer y que hay un respaldo de su autoría y también de la metodología que ustedes proponen. Existen tres tipos de actividades IFINSA Perú: las locales, nacionales y las enroladas. ¿Qué significan esto? Las actividades IFINSA Perú locales, nacionales y enroladas, cada uno consiste en un nivel. En actividades IFINSA Perú, por ejemplo, una vez de que se haya propuesto postular una actividad IFINSA Perú para que pueda ser local, quiero decir de que si es en el caso aceptada, puede realizarse una réplica continua de esa actividad IFINSA Perú local en la AL, Asociación Local, en la que se ha postulado. Por ejemplo, en mi caso de FINSO PCH en Lima puede replicarse varias veces en FINSO PCH una vez que ha sido aprobada. En el caso de que sea una actividad FINSA Perú nacional aprobada, esto puede replicarse en diferentes partes de nuestra EMO, en diferentes asociaciones locales. Yo lo propongo como FINSO PCH, como miembro de FINSO PCH, pero puede desarrollarse en UCE, por ejemplo, o UC, etcétera, ¿no? En diferentes asociaciones locales de FINSA Perú, de nuestra EMO. Y enrolada consiste que una actividad FINSA Perú enrolada, quiero decir de que esa actividad ya se lleva a nivel internacional, que se lleva a los programas que vienen a ser parte de FINSA. Entonces, mi actividad, su actividad, puede ser una actividad FINSA Perú como postulación local o nacional o enrolada. ¿Cómo es el proceso? Ustedes pueden postular su actividad FINSA Perú local o nacional de frente. Puede ser la local o nacional como ustedes deseen de frente. Y el segundo concepto que me gustaría que ustedes se lleven es que para que sea enrolada a nivel internacional, su actividad de FINSA Perú puede ser local o nacional. No necesariamente tiene que ser nacional para que pueda ser enrolada. Siendo local, ya puede ser enrolada. El proceso que nosotros recomendamos siempre es que pueda ser actividad FINSA Perú local, luego postularse como nacional y luego enrolada, porque finalmente el procedimiento que nosotros hacemos con el avance de sus actividades lo realizamos en diferentes niveles. Lo recomendamos ello. Ahora que estamos con la virtualidad, es mucho más fácil trabajarlo con nivel nacional, ¿no? Es mucho más sencillo trabajar con diferentes ALs para poder postular con una actividad FINSA Perú nacional, así que eso depende de ustedes cómo quisieran postularlo, ¿no? Actualmente tenemos una actividad FINSA Perú enrolada que es Be Careful, programa de Communicable Diseases, y tres actividades de FINSA Perú local, que son tres, que han sido propuestas, aceptadas hace 2 meses, me parece, en agosto, o sea, en agosto han sido aprobadas. Ahora, vamos a ver justamente esta parte, la parte de enrolamiento, la parte de los programas, rápidamente. No viene a ser una IFINSA Programs 101, viene a ser una revisión rápida acerca de lo que consiste el programa, porque también es parte a nivel internacional de lo que consisten las actividades y cómo ustedes pueden llevarlo a nivel internacional, todo lo que ustedes proponen. Los programas vienen a ser corrientes centralizadas de actividades que pueden ser manejados por las EMO, como IFINSA Perú, y a nivel internacional. Además, este concepto, esa definición se complementa con que es un organismo autorizado de FINSA que permite afiliar distintos tipos de actividades. Eso quiere decir de que las actividades en las cuales ustedes proponen para que puedan llevarse a nivel internacional, que puedan enrolarse, se van a afiliar a un programa que va a guardar un tema específico. Actualmente son 13 programas y cada uno de los programas aborda un tema, un tópico en el cual ustedes pueden proponer actividades. ¿Qué consiste esto? A nivel internacional lo organizan como paraguas. Este paraguas, por ejemplo, viene a ser el programa de Mental Health, que viene a ser salud mental, y puede abarcar, aglomerar diferentes tipos de actividades, como por ejemplo proyectos de investigación, sesiones de capacity building, workshops como talleres, etc. Todos esos tipos de actividades están enfocados a salud mental. Entonces, como existe este tipo de paraguas que viene a ser el programa de Mental Health, existen 12 más programas, porque en total son 13 programas, en los cuales están relacionados con diferentes tipos de actividades que se acercan, se relacionan con un tipo de programa específico.
Eso viene a ser los programas. Simplemente como resumen, es un espacio en el cual ustedes pueden proponer actividades, llevarlas a nivel internacional sobre un tópico específico. En este caso, por ejemplo, salud mental. ¿Quién viene a ser el equipo a nivel internacional sobre los programas? Bueno, como mencioné, son 13 programas internacionales a nivel de FIMS. Entonces, cada uno de los programas presenta su Program Coordinator, que viene a ser su coordinador de programa. En total son 13 Program Coordinators. Eso viene a ser la primera entidad del equipo de los programas. El segundo viene a ser Vice President of Activities, que viene a ser VPA a nivel internacional. Y el tercero viene a ser los asistentes de soporte de programas. Esas tres entidades permiten el avance, el proceso de la revisión de los programas. Es bien importante hablar acerca de los program coordinators. Los program coordinators o coordinadores de programas son personas en las cuales progresan, como ayudan, apoyan a los programas. Pero la función principal de ellos es poder acompañar en todo momento a los activity coordinators. Los activity coordinators vienen a ser los coordinadores de actividades, que también se le puede decir como sinónimo los autores o autoras principales de las actividades propuestas. Además, las funciones de los program coordinators consisten en mejorar el impacto de su programa, contribuir a la educación y los esfuerzos de capacity building, trabajar con comités permanentes y ayudar a la promoción de su programa. Eso vienen a ser las funciones principales del program coordinator. Aquí viene a ser, por ejemplo, un Zoom que habían realizado una sesión virtual, los diferentes program coordinators. No tenemos aún una imagen donde refleje las fotos de cada uno de los program coordinators con sus nombres completos, porque recientemente se han cumplido, creo que están completos ahora. Hubo como 4 convocatorias y finalmente los 3 ya están completos. Y aquí justamente mostramos quiénes han sido electos como Program Coordinators a nivel internacional. Tenemos a nuestro BPA actualmente, Abel Ríos, y ella es actualmente Program Coordinator de Healthy Lifestyle and Non-Communicable Diseases, que viene a ser estilos de vida saludable y enfermedades no transmisibles. Entonces, hablemos de ello. Ya hablamos acerca de lo que vienen a ser los programas, el equipo, que es acerca de los paraguas, también como un ejemplo ilustrativo. Ahora, ¿qué vienen a ser los programas? ¿Cuáles son ellos? Son 13 en total. En IFINSA tenemos 13 programas, en los cuales van a mencionar aquí. Esto viene a ser los 13 programas, como ustedes ven, están en inglés porque se maneja a nivel internacional. Communicable Diseases, Emergency Disaster Risk and Humanitarian Actions, Environment and Health, etc. Son diferentes programas que ustedes pueden visualizar para poder ver cómo sus actividades pueden llevarse desde su asociación local, inclusive hacia un programa a nivel internacional. Como menciono, son diferentes temas en los cuales ustedes pueden llevar su actividad. Y cada uno de ellos tiene una propuesta, tiene un trabajo de propuesta, tiene unas áreas de enfoque en las cuales se explica un poco más en qué consiste su programa, para que ustedes puedan conocerlos. Entonces vamos a hablar rápidamente de ellos. En FINSA Programas 101 normalmente detallo cuáles son sus áreas de trabajo de cada uno de ellos, pero aquí rápidamente voy a mencionar cuáles vienen a ser para manera mucho más ilustrativa. Son 4 grupos principales que yo los organizo como Sebastián, no que así sea, sino yo los organizo en mi mente para poder recordarlos. El primero está más relacionado con SCOF, que eso es otro punto importante acerca de los comités permanentes que casi me olvido. Un punto importante acerca de los comités permanentes es que ustedes proponen actividades en base a los temas de los comités permanentes como mencioné. Ok, ustedes lo mencionan. Pero a nivel internacional no se rige por comités permanentes exactamente. Pueden trabajarlo porque justamente su actividad involucra diferentes comités permanentes y ustedes pueden aliarse o hacer contacto con diferentes comités para poder progresar su actividad. Pero lo que rige a nivel internacional como manejo en las actividades vienen a ser los programas. Entonces, los programas permiten de que ustedes puedan afiliar sus actividades hacia ciertos tópicos. No es exclusivo de un comité. Por ejemplo, Communicable Diseases está más relacionado con SCOF, pero eso no significa de que sea exclusivo de SCOF y de ningún comité más. Y SCOF no puede estar en otro programa. Eso no es verdad. Existen 2 manejos, un manejo de comités y un manejo de programas. Ambos son distintos. A nivel internacional se maneja más el tema de programas, pero esas actividades pueden involucrar diferentes comités permanentes con el fin de formar más alianzas con diferentes comités porque está relacionado con los lineamientos. Así que recuerden eso, un programa no es exclusivo de un comité. El comité puede participar de diferentes actividades dependiendo de cómo ustedes proponen su actividad. Si involucra más SCOF, se involucra más SCORE, se involucra más SCOMI, etc. Eso depende de su actividad, como ustedes proponen. Comunicable Diseases que vienen a ser enfermedades transmisibles.
Véanse básicamente más relacionado con SCORE. También relaciona, por ejemplo, Healthy Lifestyle and Communicable Diseases, que van a ser estilos de vida saludable y enfermedades no transmisibles, y también con Mental Health, ¿no? Salud mental. Eso viene este primer grupo que lo tengo en mi cabeza para poder recordarlos, ¿no? Más relacionado con SCORE. Lo más relacionado con SCORE viene a ser los siguientes. El segundo grupo, Environment and Health, viene a ser ambiente y salud, ética y derechos humanos en salud, y emergencias, riesgo de desastre y acción humanitaria, que vienen a ser tres programas relacionados más con SCORE. Los programas que están más relacionados con SCORE son 4. Ese es el tercer grupo. VIH, SIDA y otras ITS como gonorrea, sífilis, clamidiasis, etcétera, ¿no? Salud materna y acceso al aborto seguro, violencia basada en género y Realizing Sexual and Reproductive Health and Rights, que viene a ser básicamente el nombre completo de SCORE. Muy relacionado, está íntimamente relacionado con SCORE, pero no es exclusivo de SCORE, es dependiendo cómo ustedes proponen su actividad. Y el cuarto grupo que lo tengo también en mente es acerca de SCOMI, con Health System, Medical Education System y Teaching Medical Skills. Cada uno del programa, como menciono nuevamente, no es exclusivo de un comité. Esta puede estar relacionado con más comités permanentes dependiendo cómo ustedes proponen su actividad. Pero lo que quiero que se centre más con un comité a nivel internacional son los programas. A nivel local, a nivel aquí en FINSA Perú, pues hay comités, pero a nivel internacional es más por los programas. Health System, que es el tema que a mí me encanta, me fascina ese tema del sistema de salud, me gusta mucho, más que en FINSA, me gustaría inclusive llevarlo a especialización sobre ese tema. Me gusta mucho la parte de atención primaria de salud, la parte de salud global, salud pública, etc. La parte del sistema de educación médica viene a ser básicamente promover la educación de calidad para todos los estudiantes de medicina, y la parte de Teaching Medical Skills viene a ser enseñanza de habilidades médicas. Eso quiere decir la parte de diagnóstico, historia clínica, herramientas laboratoriales, por ejemplo, imágenes, iconografía, todo lo que viene a ser parte de la escuela de medicina, ¿no? Como reforzamiento. ¿Qué beneficios tengo para poder enrolar mi actividad hacia los programas? ¿Por qué yo quisiera llevarlo a nivel internacional? Porque en primer lugar ustedes tienen su apoyo del programa Coordinator. El programa Coordinator va a estar ahí con ustedes siempre. Eso es parte de sus responsabilidades. Va a estar apoyando a mejorar su actividad y a expandirla y poder formar más alianzas con otros comités permanentes para poder llevarlo a un nivel mucho más superior. El reconocimiento internacional viene a ser otro punto importante dentro de beneficios, que consiste en que su actividad viene a ser parte oficialmente de la federación. Ustedes van a poder utilizar el logo, tienen un certificado de FINSA, inclusive va a ser incluido en la parte de base de datos de las actividades dentro de FINSA, y aumenta la visibilidad de nuestra EMO como FINSA Perú. Y además otro beneficio viene a ser el grupo de la parte de oportunidades en FINSA. Aparte que ustedes van a hacer su actividad dentro de un programa, esa actividad ya dentro del nivel internacional va a participar, si ustedes desean, dentro de ferias, dentro de actividades o de proyectos en diferentes países a nivel internacional, inclusive en concursos, ¿no? Que pueden recibir subvenciones y también becas. Así que existen beneficios de poder relacionar su actividad. Pero lo más importante de esto, más allá de estos beneficios, es que la propuesta, como mencioné, una actividad viene a ser identificar una problemática y dar una solución. Eso viene a ser lo más importante. Si ustedes suben de nivel su actividad, eso quiere decir de que diferentes problemáticas que puede tener, por ejemplo, que en el Perú, en otro lugar del mundo, pueden identificarlo para poder obtener su actividad, respetando siempre su autoría de ustedes, pero aplicar esa actividad como una solución al problema similar que tienen en su país. Entonces, esa es la idea de poder realzar, de poder subirlo de nivel sus actividades para que diferentes poblaciones, sociedades puedan utilizar su actividad con su respeto siempre, para poder resolver problemáticas muy similares. Así que en esta oportunidad, ya para finalizar, les voy a dar unos 10 consejos para poder crear una actividad. Esto normalmente lo utilizamos en la parte de Activity 101 para que ustedes tengan una idea general cómo ustedes tienen que manejar sus actividades. Son consejos sencillos, rápidos, concretos, en los cuales ustedes pueden aplicar para poder crear sus actividades. Ya conocen qué es una actividad, los temas, los tipos, los programas, como a nivel internacional, cómo se dividen, actividades de FINSA Perú, existen muchos conceptos. Ahora, algunos consejos de cómo ustedes pueden crear actividades. Primero, número 1, es el tema de el needs and wants, que son diferentes. Dentro de una comunidad, una población, una sociedad, existen diferentes necesidades y deseos. Son diferentes. Yo deseo ser millonario, yo deseo tener salud para siempre. Entonces, hay muchos deseos que la población puede tener, ¿no? Dinero, por ejemplo, también. Y needs, que son las necesidades. Los wants and needs. Las necesidades que en verdad yo necesito tener agua en mi casa, necesito tener luz en mi casa, necesito tener una persona, un camión de basura que venga a recoger todo lo desecho que me va a dar. Entonces, dentro de esos wants and needs,
yo tengo que diferenciar un listado, lo que necesita mi comunidad y lo que desea mi comunidad. Y proponer actividades en las cuales, una vez que ustedes identifican una comunidad, una población, una sociedad, ustedes identifican un problema, evalúan, porque tiene que hacer un diagnóstico poblacional, un diagnóstico comunitario también si desean, para poder determinar cuáles son sus necesidades y cuáles son sus deseos. Dentro de estos debe haber una intersección, y con esa intersección ustedes tienen que trabajar, no solamente con sus necesidades, no solamente con sus deseos, porque si trabajan solamente con sus necesidades, la población no va a poder aportar, no va a tener motivación para poder aportarlo si no tiene involucrados sus deseos. Y si solo trabaja con deseos, seguramente no va a tener beneficio completo o neto dentro de la actividad que ustedes proponen para esa comunidad. Así que tiene que haber un equilibrio entre lo que hay necesidad y lo que hay como deseo. Y pueden utilizar diferentes poblaciones, pueden trabajar, mejor dicho, pueden trabajar con diferentes poblaciones para poder abordar un tema, una problemática en específico. 1.5 es un pequeño paréntesis entre 1 y 2, que así lo mencionan como no, muchas oposiciones, pero 1.5 es como un paréntesis para que tengan en consideración la parte de partes interesadas, que viene a ser en inglés los stakeholders. Los stakeholders son personas a quien se destina el producto final de la actividad, el entorno social, así como personas y entidades que invierten un tiempo en él. Básicamente, las personas que están influenciando sobre la actividad, están relacionadas con la actividad. Los stakeholders o partes interesadas pueden ser internas o externas. Dentro de una empresa, por ejemplo, haciendo solamente como una analogía, dentro de una empresa tenemos a partes interesadas internas que vienen a ser los empleados, gerentes y propietarios. Dentro de la parte externa vienen a ser proveedores, sociedad, gobierno, acreedores y clientes. Todo lo que viene a ser fuera de la empresa, pero de una manera influencian sobre la empresa. Entonces, en el fin se viene a ser definir en su actividad, pongamos como tema principal en vez de empresa, actividad, ustedes tienen partes interesadas internas y también externas que ustedes tienen que determinar para poder trabajar con estas personas, cada una de ellas. Aquí es un análisis de los stakeholders. Eso es una capacitación completa, creo que es inclusive un entrenamiento, pero que es básicamente un resumen de lo que consiste un análisis de los stakeholders. Ustedes necesitan trabajar con las personas que tengan mayor interés y mayor poder. Dentro de las eje X tenemos de interés menor a mayor. Y dentro del poder, dentro de las eje Y, tenemos de menor a mayor poder. Mientras más poder tenga la persona que trabaja que está interesada en mi actividad, mayor interés tiene mi actividad, yo quiero trabajar con esta persona. Trabajar para él, trabajar para ella. Acá se pasa una parte inclusiva. Es realmente trabajar con personas en las cuales tengan poder y tengan interés. Las personas que tengan menor interés o menor poder, puedo trabajar con ellas, mantenerlas informadas, pero no priorizar a comparación de las personas que tienen mayor poder y mayor interés para mi actividad. Entonces tengo que priorizar, no subordinar a nadie, no alejar a ninguna persona, sino priorizar con quién tengo que trabajar y con quién puedo trabajar para poder beneficiar más la actividad y potenciarla. Eso es un análisis de los stakeholders de manera resumen. Segundo punto viene a ser acerca de la justificación, es otro consejo que les doy. La justificación es un tema muy importante que a veces se les escapa a muchos autores de actividades, a muchas propuestas. En la justificación ustedes tienen que mencionar el por qué esa actividad es importante, por qué es relevante, por qué se tiene que realizar. A diferencia del para qué, el para qué es una finalidad que viene a ser justamente parte del objetivo. Mi objetivo es incrementar el conocimiento de los estudiantes de medicina sobre cierto tópico. Ese es el para qué. Pero la justificación viene a ser el por qué yo quiero hacer eso. Y para ello, para poder organizarlos mucho mejor, para tener una parte técnica, una parte estratégica, utilizamos el Golden Circle. Vamos a lo central, a lo periférico. El why viene a ser lo central. El por qué quiero hacer una actividad. Probablemente porque hay necesidad de la población, porque no hay ninguna persona, ningún grupo de personas que ayude a esa población, porque no hay ninguna actividad propuesta en defensa que está solucionando una problemática como esta. Eso viene a ser justificaciones, el por qué, no para qué. El para qué son finalidades. Eso no viene a ser parte de la justificación. Es bien importante diferenciarlos. Después del why, después de resolver el por qué, nosotros nos vamos más a la periferia. Salimos de lo central y vamos al cómo. ¿Cómo voy a realizar? Eso viene a ser ya parte de las estrategias que yo propongo. Y después de las estrategias que yo propongo, ¿qué voy a hacer para poder realizar esas estrategias? Ya vamos a la parte de acciones. Una parte es el por qué,
uno viene a ser el cómo, que viene a ser estrategias, y luego viene a ser el qué, que viene a ser las acciones para poder llegar a esas estrategias. Eso viene a ser el Golden Circle para poder organizarlos de manera central, prioridad a periférico para poder llevarlo luego. El tercer consejo viene a ser acerca de los objetivos SMART. Aquí viene a ser un resumen. El objetivo SMART para los objetivos viene a ser un acrónimo de 5 palabras en lo cual nos ayudan a plantear de manera completa un objetivo para nuestra actividad. Específico, tiene que ser nuestro objetivo, tiene que ser medible, alcanzable, relevante y relacionado al tiempo. Esto es bien importante que puedan aplicarlo no solamente en el objetivo general, sino en los objetivos específicos, para poder mantenerlos completos y que se pueda entender a qué se están refiriendo ustedes. Tiene que ser lo más específico posible, con el fin de que no generar confusiones con las generalidades. Esto define mi actividad. El objetivo es lo que va a definir mi actividad. Es bien importante lo que estoy mencionando porque muchas veces, por ejemplo, mi objetivo va a ser incrementar el conocimiento sobre estudiantes de medicina, sobre salud mental. Y después lo que se está llevando es ayudar probablemente a un asilo, a adultos mayores, a mejorar su salud mental. ¿Y qué pasó con el objetivo general? Eso fue el objetivo general en realidad, eso fue el central objetivo general, ayudar a los estudiantes de medicina o ayudar a los adultos mayores. Entonces hay que ser muy específicos al momento de plantear nuestras actividades. ¿Es a los adultos mayores o a los estudiantes de medicina? Uno puede ser un medio, otro viene a ser mi finalidad. Entonces son distintos. Entonces esto me ayuda a poder definir mi actividad. Solo para poder mencionar, y ya pasar a la siguiente diapositiva, es que la A y la R puede cambiar, dependiendo de la bibliografía. La A puede ser, por ejemplo, alcanzable, puede ser asignable, por ejemplo, a cargo de los estudiantes de medicina, a cargo de facilitadores con experiencia en IFINSA, etc. Y relevante aquí puede cambiar por realista, ¿no? Eso también depende acerca de la relación con el tiempo. Entonces, esto de la A y la R puede cambiar en diferentes bibliografías, pero lo más importante, más allá de ello, que pueda aplicarse cualquiera de ellos, es que pueda estar completo. Eso no hay ningún problema. Este de aquí, que estoy mostrando aquí a continuación, eso es a nivel internacional en IFINSA. Eso justamente tomé foto de una capacitación a nivel internacional para poder mantenerlo de manera técnica dentro de esa posición. Así que pueden utilizarlo sin ningún problema. Solamente para mencionar que ahí utilizan más el alcanzable y más el relevante, ¿no? Eso no significa que es exclusivo, ¿no? Puede utilizarse ustedes asignable o realista, con tal que sea completo. El cuarto consejo es organizar bien su planificación de fechas y las necesidades materiales. ¿Qué necesito? ¿Qué recursos? ¿Qué materiales? ¿Qué objetos? Etcétera. Todo ello con definición de fechas para poder plantearlo en un diagrama de Gantt. Usted ya lo conoce muy bien, de aquí a aquí, de aquí a qué fecha voy a realizar tal cosa, voy a hacer tal cosa, parte de fases de mi actividad. El quinto consejo que le estoy dando es acerca de agenden de manera muy detallada lo que van a hacer su actividad. Ustedes programan, mi actividad puede ser tal cosa. Imagínense ustedes de que están allí. Yo siempre cuando quiero proponer una actividad, yo me imagino, ahí cierro mis ojos y pienso, estoy ahí, ¿qué voy a hacer primero? ¿Qué voy a hacer después? Tengo que pensar en todo momento qué va a pasar. La persona va a estar aquí, la persona va a estar acá. En todo momento, cuando yo, por ejemplo, participé en intervenciones comunitarias, ahí en el momento, bueno, a mis primeros años de la universidad, me ponía a pensar mucho cuando, por ejemplo, iba a hacer los talleres con las personas, con los padres y madres de familia. Ellos van a estar aquí, van a estar recepcionados, ¿qué le voy a decir? Luego de eso, ¿qué voy a hacer? Todos esos movimientos tengo que pensarlos. Y ustedes también yo recomiendo bastante que lo piensen. Pónganse en el lugar de su actividad en ese momento. Ahora que estamos en la virtualidad es mucho más sencillo, pero siempre toman eso en cuenta de poder definir lugares, definir también tiempos dentro de su actividad para que puedan tener toda agenda y la programación. En la parte de este sexto consejo viene a ser la evaluación de riesgos y plan de contingencia. Es básicamente un cuadro un cuadro en el cual menciona 4 áreas bien importantes: las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de mi actividad. Entonces, eso me ayuda bastante a conocer cómo puedo mejorar mi actividad. Fortalezas, todo lo que yo tengo yo como positivo, mi actividad, todo lo que tengo como, por ejemplo, tengo experiencia, conozco el tema, etcétera, ¿no? He sido capacitado sobre salud mental, etcétera. En el caso, por ejemplo, de oportunidades, eso viene a ser básicamente todo lo que viene a ser externo. No creo que se prende el micro. Creo que así la verás que se prende el micro. Ya. Entonces, todo lo que viene a ser fortalezas es lo que viene a ser algo mío positivo. Oportunidades, algo de afuera
positivo. Debilidad es algo mío, negativo, y amenazas todo lo que es algo fuera, pero negativo. Esto viene a ser básicamente un análisis de cómo yo puedo trabajar con mis actividades para poder llevar de la mejor manera. El séptimo consejo es definir los roles y las responsabilidades. ¿Qué va a hacer cada uno de los miembros de mi actividad? Probablemente los autores, los coautores, los facilitadores, los participantes, todo ello tengo que pensar en cómo van a ser cada uno de los roles para poder trabajar en equipo y también asignar responsabilidades como octavo consejo. Asignar responsabilidades, recursos, definir prioridades, etcétera. El noveno consejo que les doy es garantizar una calidad en mi actividad, con la ayuda de personas que ya tienen experiencia, con personas como doctores, doctoras, personas que tienen mayor experiencia en IFINSA, etcétera, o desarrollo de intervenciones comunitarias, o desarrollo de actividades, o de proyectos, etcétera, para que puedan darle una asesoría o tal vez una mentoría sobre esa parte de actividades, ¿no? Para poder garantizar la calidad de sus actividades. Y finalmente la parte de comunicación, eso nunca lo olviden, ustedes ya lo conocen muy bien, ahora más con la virtualidad ha mejorado la comunicación entre nosotros, pero siempre, siempre tienen que conversar, planifican reuniones con sus coautores para poder definir, ok, en esa reunión vamos a hacer tal cosa, puntos libres, alguien quiere mencionar algo, alguna idea adicional, podemos mejorar eso, podemos refinar, podemos pulir, entonces todo ello es válido, siempre le hacen ideas para poder ver cómo ustedes, como equipo de trabajo, si trabajan en equipo, pueden proponer mejorar su actividad. Y finalmente les menciono las herramientas, ya para poder culminar. Las herramientas vienen a ser así de mi parte para que ustedes puedan conocer qué pueden ustedes utilizar para poder conocer un poco más acerca de las actividades, de FINSA, etcétera, ¿no? Esto viene a ser la parte de FINSA. La página actualizada hace unos meses, a mí me encanta la actualización que hubo hace poco. Esto viene a ser la parte de programas, pero ustedes entran como ifinsa.org y ahí ustedes tienen todo un mundo donde ustedes pueden conocer acerca de las actividades, programas, los equipos, la estructura, a nivel internacional, los comités permanentes, la misión, la visión, la historia, diferentes. Así que ustedes pueden navegar por esta página. Está en inglés. Ustedes creo que algunos tienen una habilidad aquí en Google Chrome para poder cambiar al español, si es que les dificulta trabajarlo en inglés. Pero está muy completa la página y me encanta. Y esto viene a ser los enlaces más importantes, en el cual ustedes le van a ayudar bastante, lo que viene a ser el toolkit de programas, la página web de los programas, que también acá está elifinsa.org, pero esta es la sección de programas. Acá también está From Idea to Impact, como le mencioné, la bibliografía al principio y el Evaluation Manual para que ustedes conozcan cómo es la evaluación de sus actividades en base a una correcta medición de impacto. Y ello viene a ser, bueno, espero que sean yo los puntos más importantes, espero que haya ayudado bastante para poder resolver sus dudas, inquietudes, pero aún así, si hubiera alguna, me lo pueden escribir por chat interno, pueden hacer sus micros, levantando su manito de manera ordenada. Hemos dejado unos minutos para que puedan resolver sus dudas si es que las hay presentes. Sí, veo a Magali. Sí, Magali, te escucho. Sí, hola Sebastián, buenas noches. Amigo, yo te Noches. quería hacer una pregunta. ¿Cómo podríamos reportar una actividad, o en este caso, sí, pues actividad de salud mental en relativo a una terapia? Porque ¿cómo podemos medir un nivel de estrés a las personas después de la sesión, o un nivel de empoderamiento, o no sé, de nivel mental se podría decir? ¿Cómo podríamos medir ello? Creo que tal vez no se pueda. Y en este caso, ¿cómo reportaríamos eso? ¿Te refieres a reportar, te refieres a evaluar tu actividad? ¿Cómo puedes evaluar el impacto? ¿Nuevamente Ajá, puedes repetir tu actividad o la propuesta que tú tienes sobre una, una terapia? un taller, una charla de salud mental, o sea, relativo a terapia. O Ujú. ponte que yoga, algo así. Ya, algo como yoga. Que ya te entiendo. O sea, no la parte, por ejemplo, de educación como tal, sino, por ejemplo, no la parte de conocimiento sobre salud mental, sino la parte, por ejemplo, de que me siento menos estresado, con mayor empoderado, etcétera. Ujú. Sí, a ello te refieres, ya. Es un poco No en difícil. conceptos, sino en práctica, por decirlo así. Ajá, sí. Sí, perfecto. Entonces, gracias por tu pregunta. En realidad es un poco complicado
de la medición de impacto, porque normalmente en eficiencia tenemos unas regulaciones que mantenemos como objetivos que son medibles, ¿no? Por ejemplo, incrementar, disminuir, aumentar, mitigar, etcétera, ¿no? Entonces, esos objetivos nos ayudan a medir nuestra actividad. Normalmente el tema, por ejemplo, de estigma, del tema, por ejemplo, de motivación, de empoderamiento, todos esos términos lo consideramos como no medibles, ¿no? Entonces, es difícil ver la parte, por ejemplo, de que cuán empoderado estoy menos empoderado, más empoderado. Entonces, eso es muy relativo, ¿no? No es objetivo, es depende de cómo la persona lo ve. Pero desde mi perspectiva como Sebastián y la experiencia que también tengo dentro de las actividades, te puedo decir que igualmente creo que sí se podría proponer una actividad en la cual se puede hacer una escala del 1 al 10. ¿Cómo te sientes el día de hoy, por ejemplo, en motivación para poder hacer una actividad o algo parecido, ¿no? O cuánto estresado te sientes o estresada, de 1 al 10. Ok, antes de la actividad me siento como que 3, no, me siento como 7 estresado, 8, por ejemplo. Y después de la actividad, yo coloco de 1 al 10, ¿cuánto estresado te sientes? Ahora me siento 3, me siento 4. Inclusive, aparte de esta pequeña sección cuantitativa, porque lo estamos llevando de la parte cualitativa a cuantitativa con números, puedes hacer una pregunta, aparte diciendo como, ¿cómo te sientes el día de hoy? Una pregunta libre. Eso es antes y puedes hacer después. Y puedes escribir libremente como unos datos cualitativos de cómo tú puedes diferenciar tu actividad de una antes y uno después. Entonces, hay diferentes maneras como pueden aplicar ese tema justamente en la parte práctica. Y yo te podría recomendar como Sebastián que podrías plantearlo de esa manera. Bueno, a nivel nacional, a nivel como manejamos como el equipo nacional de actividades, como tal vez lo sugiere Mabel, puede ser distinto, no estoy bien seguro, ahí sí, no te así que no estoy muy seguro, porque como te menciono, en las regulaciones, cómo manejan con los objetivos, de los objetivos medibles, de incrementar, de disminuir, mitigar, etcétera, esos sí son estrictos a veces. Entonces, no estoy seguro si realmente podrían aceptar eso, pero desde mi punto de vista como Sebastián, podría recomendar eso, ¿no? Donde hagamos una escala de 1 al 10, o inclusive puedes hacer preguntas abiertas, pero me refiero a que donde ellos tengan que escribir, ¿no? Algo así, para poder ver cuán estresados, cuán aliviados, cuán motivados, cuán alegres, cuán tristes se sienten antes y después de una actividad como yoga o algo de salud mental. Eso te podría recomendar, ¿no? ¿Está bien, Mabel? Entonces sería en el ámbito con números y preguntas libres, ¿verdad? Sí, podría ser así. Y la pregunta podría ser, como te menciono, ¿cuán estresado te sientes el día de hoy, por ejemplo? ¿No? Y después, ¿cuán estresado te sientes después de recibir no sé, la clase de yoga, por ejemplo? Entonces ahí podrías ver, me siento menos, más estresado. Eso es de manera subjetiva, totalmente subjetivo, porque depende de cómo yo me siento, por ejemplo, tal vez no influenciado sobre mí o sí influenciado. Entonces podrías hacer de esa manera, o también te propongo que podrías colocar preguntas abiertas donde te tengan que escribir, tú preguntando algo exactamente, ¿no? Sí, ok, muchas gracias, señor. Sí, ya, perfecto. Es lo que te propongo como Sebastián. Que yo creo que sí sería válido. Igualmente, como te menciono, aparte de regulaciones, claro, no te quiero asegurar de que en FinSA podamos hacer así y a nivel nacional lo van a aceptar. Eso justamente no te quisiera mentir porque no estoy bien seguro si sería válido de esa manera utilizarlo, ¿no? Pero yo creo que sí, o sea, la motivación, la alegría, los sentimientos, el estrés puede cambiar de una actividad a otra, ¿no? La parte de relajación. Perfecto, Magali, muchas gracias por tu pregunta porque también ha sido en mis primeros años una incertidumbre y bueno, creo que es la respuesta que te podría dar más experiencia. No sé si hubiera otra pregunta, otra duda acerca de las actividades o su desarrollo. Dudas, preguntas. Si tienen otro, se puede escribir por el chat, también por interno. Sandy, tienes una duda. Sí, quería que me puedas aclarar una partecita. Es una duda que siempre he tenido cuando siempre he escuchado sobre actividades y más que pues al ser miembros nuevos, ¿no? En pandemia no hemos tenido la experiencia física de tener actividades. Entonces mi pregunta es, si cuando nosotros queramos hacer una actividad, ¿cómo podemos orientarla a que cuando la desarrollemos o durante el proceso las personas se mantengan interesadas, ¿no? Porque pues el contexto de pandemia es muy difícil. Ujú. De acuerdo, claro. En realidad dentro, por ejemplo, de mantenerlo de una
actividad virtual a presencial, existen muchas preguntas y dentro de ellas creo que las principales es la que tú mencionaste y otra es que si realmente mi actividad puede transformarse de la presencialidad a la virtualidad, porque muchas veces algunas actividades más necesitan el contacto físico, por ejemplo, algunas actividades que involucren, no sé, animales o involucren hablar con personas presencialmente, talleres, entonces eso ayuda bastante para que pueda ser presencial, pero yo la virtualidad es mucho más difícil. Entonces tu pregunta va más a la parte de motivación, ¿verdad? Sí, porque es un poco difícil. O sea, si nosotros nos planteamos tipo un súper tema, ¿no? Pero a veces también las personas por virtualidad se cansan. Ujú. Sí, sí te entiendo porque también me pasó algo muy similar. Yo estaba muy motivado el año pasado, estaba muy motivado por proponer una actividad sobre hipertensión arterial. La propuse, pero todo era pandemia, así que nunca se pudo llevar a cabo, ¿no? Entonces eso me frustró un tanto porque yo sí quería llevarlo a cabo, pero por las condiciones no se podía. La idea es poder plantear actividades en las cuales, por ejemplo, ese es mi caso, y eso no significa, por ejemplo, de que nunca más lo voy a poder realizar. O sea, estoy seguro de que la pandemia tal vez en los próximos meses, o no espero que no sea en muchos años, pero pueda ceder y podamos aplicar las actividades y las ideas que nosotros tenemos en la presencialidad. Así que si, por ejemplo, tienes una gran idea, que tú veas esta idea realmente es muy buena, pero dedica la presencialidad, puedes igualmente mantenerla dentro de una planificación, puedes estar revisándolo, puedes refinarla, aprovecha ese tiempo para poder planificarla bien y en el momento de llevarla a cabo, realizarla. Pero mientras tanto, igualmente en ese tiempo que estás invirtiendo, que aún solamente lo tienes disponible para poder proponer otra actividad para poder llevarla a la virtualidad. Inclusive esa actividad que estás proponiendo la puedes llevar a la virtualidad. En el caso de que se pueda realizar, seguramente no va a ser lo más enriquecedor posible como si fuera la presencialidad, pero igualmente ya te da un poco más de experiencia. Puedes aplicarlo, así que no te preocupes por ello. Te motiva bastante que lo puedas aplicar y estoy seguro de que si los miembros o las miembros están motivados en participar sobre un tema que justamente es común con tu actividad, se van a animar bastante en participar y más aún cuando es virtual, porque muchas personas ahora ya no quieren salir, quieren pasar en casa, quieren dedicar 2 horas solamente o máximo 1 hora a la computadora para poder hacer una intervención o una campaña, etcétera. Entonces eso también te va a beneficiar bastante para poder darte una experiencia de cómo llevarla a la virtualidad. Así que evalúalo para poder llevarlo así. Y ya cuando llegue la presencialidad, o sea, ya tienes la experiencia virtual y tal vez tengas algunos momentos en los cuales también sea difícil, porque la presencialidad es otra cosa, pero aunque sea tienes experiencia de mantener una organización de cómo lo has llevado a cabo, ¿no? Te aconsejo eso. Interesante tu pregunta, porque me hizo recordar bastante lo que me pasó a mí también. Muchas gracias, Sebas. ¿Alguna pregunta más, chicos? Muy bien. Bueno, agradecemos a nuestro ponente, Sebastián Alcalde, por habernos brindado esta ponencia magnífica. Creo que ha sido muy de mucha ayuda para todos y creo que ya todos sabemos un poquito más y entendemos un poquito más de lo que va a ser actividades, ¿no? Y cómo realizarlo. Y esperemos ponerlo en práctica, pues.